contanos o qué escuchamos recién. Bueno, recién acabamos de compartir una artista que se llama Karen Pastrana, que es del norte. Es una artista marrona que nos gusta mucho, que compartimos mucho su trabajo en identidad. Cuando decís una artista marrona, ¿qué quieres decir? Para que toda la gente sepa. Muchas gracias por la pregunta, muy bien. Bueno, nosotros con identidad, de alguna u otra manera, creamos el concepto lingüístico de la palabra marrón con respecto a todo esto que veníamos hablando de las razas, las categorías, ¿no? De alguna u otra manera, identificarnos dentro de esa palabra como una acción política también y como un posicionamiento político con respecto a las personas que, lo que venía contando anteriormente, que somos racializadas, ¿no? De alguna otra manera, y que durante mucho tiempo, dentro de las experiencias de compañeros en el colectivo, se nos ha identificado dentro de lo que sería como lo negro, ¿no? De esta categoría de, hablando en nuestro contexto actual y argentino, lo que sería lo negro. Sí. Entonces nosotros siempre traemos la pregunta, justo vos decías esto de estoy muy preguntona, pero de alguna otra manera la pregunta también invita, ¿no? Como a repensar y hablar de estas cuestiones, y la pregunta siempre era porque tiene que ver con esta cosa de, en Argentina siempre nombramos a las personas que tienen un color, un tono de piel parecido al mío, que es marrón, ¿no? Y con estos fenotipos los vinculamos como a estos negros, ¿no? Negros de mierda, negros de alma, que hay también un trasfondo sobre cómo opera el racismo, pero de alguna otra manera no somos negros porque no somos afrodescendientes en ese sentido, ¿no? Cuando uno dice negro, la asociación en la cabeza de uno con estas categorías con las que estamos impuestas, viene como esta idea de sería esta persona negra afro. Y en ese sentido nos encontramos que las personas que somos racializadas, ¿no? Que lo que venía diciendo, que provenimos de hijos de inmigrantes, ¿no? Venimos países limítrofes, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde habitamos? De alguna u otra manera somos millones, estamos habitando el territorio argentino hace muchos años. El 60% del territorio argentino es indígena. Entonces, esta existencialidad a través de un término lingüístico, a través de un concepto, ¿no? de una palabra que sea como un término colchón, tiene también un posicionamiento político sobre empezar a hablar y traer el debate de este racismo estructural a los distintos espacios que habitamos. Y en identidad siempre planteamos que esto no es una bajada de línea, ¿no? Que no es la única mirada y la única perspectiva que habita en nuestro territorio, y que también el proceso de autopercepción de cada uno como sujeto lleva un tiempo, ¿no? Y es un proceso también al que uno está invitado y al que también a veces es doloroso y al que muchas personas no pueden llegar o no quieren tampoco, ¿no? Eso teniendo como en cuenta esto que me venías preguntando, ¿qué es ser marrón? Entonces, de ahí surge identidad marrón, ¿no? Sí, claro, sí. Muy claro lo que estás contando, sí. Y bueno, y entonces tenemos como, de alguna u otra manera, identidad marrón se encarga de buscar no, pero de alguna u otra manera tejer redes con estas personas, ¿no? Que habitan distintos espacios y territorios, que tienen un trabajo artístico, cultural, político, que se autoperciben como marronas, y creamos como esta red de difusión también, ¿no? Porque lo que mayormente siempre hablamos es que este racismo estructural opera, y que la diferencia de habitar estos espacios, las personas blancas pertenecientes a una clase media, no es la misma posibilidad que tienen las personas racializadas que pertenecen a un contexto y a otra clase distinta, porque también hablamos de que el racismo y el clasismo vienen de la mano, ¿no? A veces muchas veces pasa separar lo que es el clasismo del racismo, pero si vamos como en profundidad, el racismo estructural determina también las clases. O sea, si yo me pongo a pensar en estas clases populares, ¿quiénes somos, no? Somos estas personas de un color marrón
que pertenecemos al conurbano, que pertenecemos a las villas, que pertenecemos a los barrios populares, ¿no? Ese es el color de nuestra Argentina, ese es el color de esos territorios, ¿no? Y hablando de esto, y trayendo al tema de cómo empezamos a trabajar y a pensar distintas maneras de accionar y llevar al debate a través de la acción, el cuerpo y el arte y los pensamientos con escena política, gran parte de nuestras acciones en conjunto con escena tiene que ver con la pregunta y repensar esto, ¿no? Como, bueno, Argentina es un país donde el arte es solo oficio para blancos, ¿no? Esto también de lo que hablábamos, el acceso a distintos espacios. También tenemos unos conversatorios muy, pero muy interesantes, de una calidad inmensa, con referentes de lo que sería la parte más del cine, ¿no? Lucrecia Martel, César González. Nos encontramos en conversatorios con ellos, en los cuales trajimos el debate desde cada postura y cada posicionamiento que tiene uno sobre, bueno, dónde encontramos el racismo estructural desde el ser artista, cineasta, ¿no? Perteneciente al territorio al que cada uno pertenece. Y eso está bueno porque de alguna otra manera entre la charla se llega como a estas reflexiones que no terminan en una, sino como que abren más puertas también y más vertientes, es lo que mis compas decían. El racismo y hablar de estas cuestiones no son las mismas de acuerdo a los territorios, o sea, suceden de distintas formas, ¿no? Y eso me parece muy enriquecedor. Además, América también, eso que estás diciendo, ¿no? No es lo mismo en distintos lugares, se manifiesta de una manera distinta, y además es algo que es muy dinámico y está en permanente cambio, como todo aquello engañoso, por otra parte, digamos, que la sociedad te impone, o que la norma te impone. Entonces hay algo que es como ir a contrapelo, que uno siente que está yendo a contrapelo, y que es plantear, por lo que te escucho lo digo, no es que es algo tan dinámico que hay que estar muy atento también y muy reflexivo todo el tiempo sobre el fenómeno, porque te pasa por arriba, me parece, ¿no? Algo así siento escuchándote. Sí, de alguna otra manera, no, o sea, nosotros hablamos mucho del concepto también de microrracismos, ¿no? Cómo claro, el racismo se puede encontrar dentro de estos microrracismos, de estas maneras de nombrar que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra capital, y encontramos mucho de estos microrracismos. Un ejemplo muy, muy común es lo que hablábamos un principio, la represión por parte de las instituciones, quiénes son las que las sufren, quiénes son las personas que son perseguidas, ¿no? En ese sentido, quiénes son los pibes, las pibas, las personas que mueran por gatillo fácil. Por eso comparamos mucho el racismo, porque se entiende en el inconsciente colectivo que el racismo es algo que está más pensado hacia las personas afro, y entendemos que este racismo es muy particular al de Estados Unidos, porque nuestras referencias académicas, literarias, ¿no? Como toda la información que encontramos sobre racismo, tiene que ver de un norte global y de una Europa, pero no en Argentina, no se habla de esto. Entonces, ¿quiénes somos los sujetos con los cuales todo el tiempo el racismo está atravesando? Esta idea también de la gran pregunta, ¿y vos de dónde sos? Yo siendo argentina, la pregunta de yéndome a otro país o afuera, sin ir más lejos a una provincia, la pregunta de ¿y vos de dónde sos? Y uno dice, yo soy de acá, pero claramente en esa pregunta, ¿no? Hay un trasfondo de este microrracismo. La duda de mi identidad tiene que ver con una idea de que no soy blanca, no tengo unos rasgos que están más pensados desde un europeo, que es lo que se entiende por una fuera de Argentina, ¿no? Como, bueno, vos no sos argentina, vos estás un poco más parecida a algo que tiene que ver de un país como Ecuador, Bolivia, Perú. Sí, claramente tengo unos orígenes, pero el 90, o sea, hay una gran
un gran porcentaje de estos fenotipos en nuestro territorio argentino, ¿no? Y nuestra historia se encarga de eliminar eso, ¿no? Desde todo tipo, desde nuestra educación hasta cualquier lugar que es tan hermoso escucharte y tan claro lo que estás diciendo, que se me ocurren un montón de reflexiones y de eso, y vos de dónde sos, que a todos nos pasó, que te digan, a lo mejor, bueno, no importa, no quiero decir porque nos quedan pocos minutos, y tal vez ustedes quieran contar un poquito, tenemos un último tema para escuchar, pero ese lo escuchamos mientras nos despedimos. Si ustedes tuvieran que cerrar invitando a la gente, diciendo algo, ¿qué le dirían? ¿Qué quieren decir? Como, bueno, en los minutos que nos quedan, que son poquitos, ya nos dijo Flor que son poquitos. Yo creo que hay algo, más allá de que es un evento conmovedor, que digo, nosotros estamos con unos nervios y también sobrepasados, ¿no? De todo lo que ha implicado emocionalmente, intelectualmente. Tenía que hablar en este contexto. De hecho, el domingo nos vimos por primera vez después de 8 meses de trabajar todos los días muchísimas horas, o sea que hay como un nivel de... Qué bueno, Melina, que hables de esto, qué bueno que lo señales, porque es la parte, a mí me pone piel de gallina, porque lo siento. Sí, no es un detalle menor que esto lo hemos gestado en estas condiciones, porque creo que también nos ha permitido, no sé, no puedo decir ni positivo ni negativo, pero hubo algo que sucedió de poder poner las cosas sobre la mesa. E invito, porque es un evento artístico maravilloso, porque invita a reflexionar sobre nosotros mismos de un modo muy, muy contenido y amoroso, porque los primeros que estamos reflexionando, cuestionándonos y haciéndonos estas preguntas somos nosotros, o sea que estamos compartiendo las contradicciones mismas de habernos sumergido en estos temas, desde ya las colaboraciones con los chicos y chicas de Identidad Marrón, que tal vez tienen estos temas mucho más trabajados, pero creo que en su globalidad es un evento maravilloso, y lo digo objetivamente. No, y lo decís con todo el amor que implica hacer un proyecto de este tipo y concretarlo y estar a días del estreno, que bueno, que no es solo adrenalina, sino que es todo lo que uno pone y que se nota esa emoción y ese afecto puestos en este proyecto. Ahí estaremos para verlos y verlas y verles. Y muchísimas gracias, porque es muy emocionante escucharles, realmente muy emocionante, y yo creo que podemos irnos, como estamos casi en horario, nos vamos con el último tema que también propuso América, y gracias, bueno, va a estar buenísimo. Elisa, Melina, América, gracias. Sergio. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, y por difundir eso también. Lo podemos repetir cuando necesiten y cuando quieran, los guardo y acá estamos para esto. Gracias, América, fue un placer conocerte. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Adri. En mi jardín tengo un espacio con pasto fresco y 2 arcos. En cualquiera de los dos soy escorpión, para defenderme puedo pararme y ser feliz. Y ahora que todos pueden verme en mi jardín, ríen las flores buscando el sol y sus colores. Crecen como mis sobrinos, amor puro e infinito, del que sabe que ser pobre no es vergüenza ni es delito. A nadie le hago mal con mi forma de vestir, a nadie le hago mal con mi forma de caminar, a nadie le hago mal con mi forma de reír, porque este es mi jardín. A nadie le hago mal con mi forma de vestir, a nadie le hago mal con mi forma de caminar, a nadie le hago mal con mi forma